Implementando todo lo aprendido. Ese es el tema del día de hoy. Bienvenidos todos a esta charla. Hoy estoy muy contenta de presentarte a este amigo, a este compañero. Él es maestro de yoga, es practicante y ha sido parte de mi staff también de Younger for Longer Yoga. Tiene una voz preciosa y seguramente ya lo conoces. Él es egresado de la primera generación de la certificación de Younger for Longer Yoga. Aquí estoy saludando a varios de los egresados. Consuelo, ¿qué tal? Hola. Lupita, ¿qué tal? Hola, hola. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Excelente. Bueno, entonces, fíjate bien, el día de hoy es bien interesante esta charla. Sí, Consuelo, saludos desde Colombia, muchos besos. Tenemos allá, hola Malala, ¿qué tal? Tenemos maestros egresados en diferentes partes, no solamente de México, de la República, sino estamos saliendo a diferentes partes del mundo. Y es interesantísimo lo que hoy nos va a comentar Gustavo, porque a veces nos preguntamos, bueno, voy a tomar esta certificación o este curso y me va a servir, ¿para qué me va a servir? ¿De qué, o sea, dónde lo puedo aplicar? De repente nos hacemos esas preguntas. ¿Te has hecho tú esas preguntas? Entonces es interesante que nosotros tengamos estos espacios, estas retros. Realmente a mí me encanta que sea como directamente la persona que te platique cómo le fue, qué opina, qué dicen sus alumnos, ¿no? Porque muchas veces pues yo te puedo platicar muchas cosas lindas o la persona dedicada o la que está al frente de esa... Sí, sí, saludos de esa certificación. Sin embargo, ¿cuántas veces no ha sucedido? Y me ha pasado, seguramente a ti también te ha pasado, que tenemos algún curso que está muy lindo, sí, aprendimos, pero a veces no lo podemos aplicar. Tengo por ahí algunas cosas todavía de cursos que se han quedado como en el tintero. A veces aplico una cosa, a veces poquito, pero la idea sería que tuviéramos el 100% de las herramientas, de lo que aprendemos en nuestra certificación, pues a disposición inmediatamente de nuestros alumnos. Estoy saludando aquí. Eso, hola, ya llegó Gus, ¿cómo estás? Excelente, Claudia, muy bien. Ok, vamos a ver. Aquí está. Eso es. Vamos a esperar que entre nuestro invitado. Y me encanta. ¡Eso! Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes. muy bien, Iralia, ¿tú cómo estás? Pues bien contenta, Gustavo, porque justo están conectándose. Mira, aquí está Claudia Cavada Ay, también. Claudia, qué linda. Consuelo de Colombia. Entonces están varios de los maestros egresados de diferentes generaciones. Entonces estoy muy feliz y de platicar hoy contigo también, claro. Por supuesto, sí, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento porque yo veía todos tus lives, las pláticas, y yo decía, ¿cuándo me irá a tocar a mí? ¿Cuándo? Que me invite. Y pues Ya nada, llegó. aquí estamos ya justo hoy. Es el día en que estamos aquí para compartir. Gracias por la invitación, te agradezco mucho, y a toda tu comunidad que está ahora pues aquí conectada. Muchas gracias. Gracias. Mira, aquí está Jax también, de esta cuarta generación. Bueno, vamos a empezar a platicar, que nos platiques, que nos cuentes. Yo te conozco, pero quiero que todos te conozcan. Eh, a ver, ¿hace cuánto y cómo llegaste al mundo del yoga? Platícanos primero. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues yo empecé en el yoga en el año 2015, hace 6 años. Y fue justo porque yo tuve una lesión en la espalda baja, así, algo muy leve, muy menor.
Y el médico que me atendió me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que practiques yoga. Con eso va aquí a servirte bastante para mejorar. Porque en ese entonces yo tenía un trabajo de oficina completamente sedentario, estar en un escritorio, y era, pues, 8 horas era poco, 12 horas, 14 horas a veces, fines de semana de repente también. Y pues porque muy demandante a lo que yo me dedicaba. Y pues aparte también mi personalidad, así es algo intenso. Entonces, pues no es nada más la cuestión de lo del trabajo. Y así fue como llegué. Así literal, busqué en Facebook yoga y vi con Sadak Yoga San Jerónimo. Y así fue literal como llegué, pero esa lesión en la espalda sí me asustó bastante porque me dejó inmovilizado prácticamente un día. Literal, Órale. yo me quedé en la cama acostado el día ese que tuve la lesión. Y literal, yo estaba haciendo mi maleta porque yo estaba de visita con mis papás, ellos viven en otra ciudad. Y finalmente estaba yo guardando cosas en la maleta cuando de repente me agaché a levantar algo para ponerlo en la maleta y ya nada más no me pude levantar. Así me aventé el viaje de regreso y al día siguiente pues fue ir al médico y tal. Entonces a mí sí me quedó mucho la idea de que no voy a poder, en cualquier otro momento me puede llegar a pasar esto y va a ser complicado como revertirlo. Entonces así fue como dije, no, pues hay que hacer algo al respecto. Y así prácticamente esa fue mi historia de cómo llegué al yoga. Ya me quedé yo por otras razones que no tienen nada que ver la cuestión de lo de mi espalda, pero literal así, fue una cuestión de que mi espalda estaba como con ganas de mucho cuidado y yo no la estaba atendiendo. Fíjate, eso es súper interesante lo que acabas de decir. Mi espalda necesitaba cuidado y no la estaba escuchando o atendiendo. En otro de nuestros lives también hemos platicado sobre que el cuerpo nos habla y a veces justamente no escuchamos esas señales. Y también mencionaste algo, que de repente también estuviste mucho tiempo pues con un trabajo sedentario, pero tu personalidad muy intensa también. Entonces tenemos factores que van Sí, como agravando o predisponiéndonos, ¿no? sí, ahí puedes notar que es una cuestión física y una cuestión mental. Hay de dos puntos que me estuvieron ahí ayudando a través del yoga y bueno, un poquito más adelante ya platicaremos cómo fue que llegó el método de Younger for Longer, pero es justo esto que son cuestiones físicas y mentales en lo que te puede ayudar. Exactamente. Entonces, yo tengo súper clara tu imagen cuando llegas a la clase Younger for Longer, justo ahí que estábamos en Sadak San Jerónimo. Claro. Y pues saben los que son ya maestros o los que han tomado la clase también, que en la parte de observar los cuerpos de los practicantes, nuestro propio cuerpo, y a partir de ahí ir haciendo como las modificaciones o los ajustes durante la clase, pues es bien importante como momentos previos al inicio. Y entonces yo tengo esa imagen de haber visto tu espalda, tu brazo, que yo decía, ¿cómo es posible? Además, bueno, otro tema interesante. Aquí no estamos hablando de pues una edad avanzada, pues eres una persona muy joven. Entonces, fíjate, ¿y cómo fue de inmediato? O sea, el Sí, problema, la condición sí. que te quedaste ahí como atorado, ¿no? Atorado, ya no me podías atorar. Yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y pues nada, la verdad es que sí, fíjate, pero el punto era que yo tenía prácticamente en ese entonces como 8 años completamente sin hacer nada de una actividad física, literal absolutamente nada. O sea, yo era de solamente trabajar y a lo mucho caminar 1 o 2 cuadras, porque pues no siempre los estacionamientos han estado como muy accesibles de los trabajos de oficina. Y pues esa era toda mi actividad física. Entonces, para mí el llegar al yoga, sobre todo a la práctica de Younger for Longer, pues fue algo muy interesante. Y sí, tienes toda la razón. Aquí hubo una cuestión porque fíjate que más allá de la cuestión de lo de la columna, por esto que me ocurrió a nivel muscular, también hubo una cuestión a nivel esquelético que en algún momento tuve un par de accidentes automovilísticos por alcance y eso obviamente hizo que mi columna vertebral tuviera por ahí también algunas cuestiones. Entonces, ya de por sí no somos completamente simétricos
Y ya a eso le agregas todavía estos dos percances que hubo y pues también obviamente pues te revisa el médico y te dice, bueno, pues es que ya, o sea, es parte de lo normal, ¿no? ¿Qué te ocurre? En aquel entonces, cuando tuve los percances, no, el médico no me recomendó yoga, pero creo que también tenía que ver con que era mucho tiempo más atrás, entonces tal vez no había tanta información como hoy en día en cuestión de datos duros científicos, comprobados científicamente, de que el yoga tiene beneficios para las personas y que son completamente notorios, ¿no? Exacto, y me encanta justo esto que mencionas, porque inclusive fíjate que, bueno, y tú lo sabes, que hay varios egresados de nuestra certificación que son doctores, que son fisioterapeutas y que además esto se está como esparciendo los beneficios y que hay más gente que llega ahora a las clases recomendada por su médico y que además nosotros pues hacemos un equipo, ¿no? Con el doctor, con el médico, porque pues al final de cuentas nosotros no somos los doctores, pero nos apoyamos y tenemos estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Y entonces, Claro, bueno, llegaste entonces por sí, tu fíjate que médico. sí, el médico. Y luego ya a partir de ahí, yo me acuerdo que yo ya andaba en una cuestión de, pues yo practicaba de 5 a 6 veces por semana. Y en mi práctica, quienes estén aquí conectados a lo mejor y quienes luego vean el video, van a poder entender que yo hacía prácticas de Vinyasa Yoga con el método Pravesha de Sadar Yoga Institute, pero aparte yo hacía prácticas de Ashtanga Yoga. Entonces a veces eran guiadas, pero a veces también era Mysore. Entonces llegaba un momento en que yo ya sentía que como estaba haciendo práctica de Mysore, entonces ya yo podía practicar en cualquier momento y hacerme yo solo los ajustes que necesitara, porque ya, si yo ya me sabía la secuencia completa, pues entonces por lo tanto yo ya era capaz de saberlo todo, de poder hacerlo. Y yo obviamente no atendiendo, obviamente, o sea, de que hubiera un experto, en este caso un maestro certificado que me estuviera supervisando que estaba haciendo yo mi práctica adecuadamente, pues esto llevó todavía a agravar un poquito mi problema y así fue como llegué a la práctica de Younger for Longer Yoga. No porque no me pudiera mover, sino porque ya llegó un momento en donde mi cuerpo ya pedía, o sea, mucho auxilio, porque incluso hasta una de mis escápulas estaba ya botando cuando hacía la postura de perro con cabeza abajo. Sí. Entonces ahí era cuando ya se me veía que el hombro súper caído, ya estaba mucho más desalineado de lo que estaba antes, pero todo tiene que ver con el hecho de que luego de repente ahí el ego a mí me estaba ganando mucho en el sentido de que yo ya puedo y soy súper fuerte y si ya hago ashtanga ya puedo hacer cualquier cosa. Cuando pues la realidad era que yo sí necesitaba ser guiado por un experto y así fue como llegué a tu clase. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo hacía mi práctica en la mañana de Ashtanga y luego después me esperaba a que tuvieras tú la práctica por ahí de media mañana, que nada más era una sola sesión, que eran los Frecuencia. miércoles. Sí. Descuajaringado, dice Claudia, sí, no, hombre, descuajaringado es poco, ya lo otro que sigue, pero Pero pues bueno, lo bueno es que tuve la suerte de llegar con Idalia, de que ella estaba ahí justo dando clases del método de Yoga for Longer Yoga. Y yo decía, primero yo veía como que decía, ay, pues es que después de hacer Ashtanga yo acá voy a llegar y no voy a hacer nada en estas clases, ¿no? Ahí todavía el ego me ganaba bien cañón. Y pues nada, la verdad es que Idalia nos metía unas arrastradas con las alineaciones, no, o sea, de una manera súper amorosa, porque luego parece que no estamos haciendo nada en las prácticas de Younger for Longer Yoga, pero la realidad es que es otra. La realidad es que incluso hasta cuando estamos en posturas pasivas, uy, qué alineación tan fuerte y qué retos tan grandes implica el estar aquí en la postura, ¿no? Exactamente, fíjate, o sea, muchas verdades. Primero, creemos que porque hacemos alguna práctica avanzada, eh, no necesitamos la ayuda o, por ejemplo, los ajustes o en la supervisión, ¿no? Dos, a veces empezamos de cero y ponemos videos y hacemos desde casa o no sé, sin supervisión. Eso creo que está más grave todavía. Y porque estamos iniciando. Cuando ya tienes un camino y bueno, y tienes esta
como opción de hacer una práctica que ya está grabada o así, bueno, ok, ya tienes un background, pero empezar de cero, de repente sí es un poco más complicado. Y Claro. la tercera es, si estoy haciendo una práctica muy demandante, ¿qué carajos voy a estar haciendo en una práctica de alineamiento restaurativo o en una práctica que dice que es para personas mayores o con movilidad limitada si yo estoy haciendo mi serie uno 2 y 3 de Ashtanga? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí el punto era que yo en lo personal, y este es mi caso muy personal, habrá tal vez quien se identifique, quien no, pero a mí el hecho que me dijeran es que tienes la movilidad limitada, es que no esto, a mí ya me hacía sentir menos capaz y era como en los casos en donde muchas veces yo les comparto a los alumnos y les digo, haz chaturanga con rodillas en el tapete, no lo hagas de esa forma y a veces te pegan el ego y dices, no, pero es que yo sí puedo. Y entrar a una clase así, creo que sí fue como un cambio de chip desde ahí, como de otra vez reprogramar esta parte de mi cerebro donde yo a veces me quedo con la idea de que, pues entonces como soy capaz y me puedo mover y puedo agacharme y puedo hacer todo esto y aparte hago una práctica demandante de yoga asanas, pues yo qué voy a necesitar hacer una clase en donde me vaya a restaurar mi cuerpo si yo ya lo tengo allá en esta otra clase o en esta otra práctica. Oye, y fíjate que también, por ejemplo, esto de, eh, sí, necesitamos resetear y muchas veces hacemos la postura, pero ¿a precio de qué? ¿A costa de qué? Justamente lo que vamos soltando primero, pues es la alineación y vemos cómo se están involucrando músculos que no deberían estar trabajando y a la larga esto le vamos cargando trabajo adicional y termina por tronar el conjunto, el cuerpo, ¿no? Sí, justo aquí hay una parte muy importante que esto yo lo aprendí en la certificación de Younger for Longer Yoga, que es esa poder conectar tu cerebro con tu cuerpo y poder realmente sentirlo, percibir realmente tu cuerpo y decir, ah, mira, esto que estoy sintiendo es porque, pues de alguna manera tengo estos hábitos y entonces ya puedo sobreescribirlos porque son hábitos que luego están haciendo que mi cuerpo se sienta más incómodo. En mi práctica, obviamente también en mi práctica personal, pues también hubo, y ya lo platicaremos tal vez un poquito más adelante, que hubo como una parte de reevaluar a qué costo iba yo a poder hacer una postura. Justo, sabes que el día de hoy, hace mucho que no podía hacer, como 4 años de no hacer yoga nidrasana, porque yo decía, pues es que ya no me, o sea, ya no me da mi cuerpo para eso, y con mucho, y justo, gracias a este método de Younger for Longer Yoga, que voy poco a poco con mucha conciencia, eh, pues más que restaurando mi cuerpo, creo que lo voy reprogramando, porque ya no estoy en el estado original en el que estaba. Ahora estoy yendo a un nivel más alto que el original en el que me encontraba, donde tengo una mayor capacidad a la que yo me encontraba en algún momento de mi vida, gracias también a esta conciencia corporal que te otorga este método. Entonces, definitivamente es algo que hoy que lo hice, dije, wow, o sea, yo pensaba que mi cuerpo ya no iba a dar como que para hacer algo así tan demandante, pero obviamente con mucha conciencia y sobre todo hay algo que me encanta, que es también una práctica muy amorosa. Te enseña a amarte a ti mismo. Así es. Fíjate, nos están preguntando que si tiene una limitación en la cadera, que si puede hacer yoga. Yo creo, bueno, una como de mis mantras sería, si puedes respirar, puedes hacer yoga. Aquí va a depender qué tipo de yoga vayas a hacer y qué Claro. quieras hacer, cuál es tu intención. Entonces, te invito para que encuentres uno de los maestros, si quieres aquí en mi link, está en mi biografía el enlace para que veas todos los maestros certificados, a lo mejor hay algunos cerca de ti. Y si no, encuentra un maestro que te ofrezca realmente opciones para hacer tu práctica, porque nos quedamos a veces con la idea de, a ver, soy un poco gordito, soy un poco mayor o nunca he hecho ejercicio, entonces esto ya no es para mí. Sin embargo,
pues los beneficios son para todos, la práctica es para todos. Sí, Y a ver, definitivamente. Perdón, sí, no, adelante. sí, sí. Pues nada, que yo la verdad es que justo hace poquito estaba hablando en mi cuenta de Instagram con la gente con la cual tengo oportunidad luego de repente de platicar, que la gente que estamos ahí conviviendo, que yo ya no tengo el mismo cuerpo que tenía hace unos 5 años. Ya llega un momento en que ya también tengo que aceptar que mi cuerpo es diferente, ¿verdad? No necesariamente porque mi cuerpo el día de hoy ya tengo un sobrepeso que ya me es complicado más bajarlo, pues no quiere decir que vaya a dejar de hacer. Y tan es así que siempre hay limitaciones y ahorita a lo mejor platicamos acerca de eso, de los practicantes que yo he observado, con los cuales yo he tenido la oportunidad de compartir el método de Younger for Longer Yoga, de cómo han cambiado poco a poco su estado físico y a pesar de que tal vez sean unos muy pequeñitos cambios, para ellos representa una movilidad impresionante o una recuperación de la movilidad también muy, muy grande. Entonces, sí, un cuerpo con sobrepeso, con una prótesis, con una placa, hay muchos casos así. Y todas esas personas que luego después dicen, no, pero es que yo no me puedo contorsionar, yo no voy a poder hacer ese tipo de cosas, hay una práctica que eso es algo que es, desde mi punto de vista, hasta el día de hoy, yo no he encontrado otro método que a pesar de que tú estés en un grupo con 10, 15 o 20 alumnos, este es un método que te da la oportunidad de poder dirigir una práctica muy personal a cada uno de estos 15 alumnos practicantes, perdón, que si bien tienen como una base la clase que tú estás armando y que vas a compartir con ellos, te da la habilidad como instructor de yoga de dar una práctica personalizada a cada uno de ellos. Exacto, mejor no lo podías haber dicho, Gustavo. Me encanta. Y también fíjate que en algún momento de nuestra vida todos tenemos o vamos a tener algún tipo de movilidad limitada, pero a veces no nos damos cuenta porque va siendo tan gradual. Pensamos que movilidad limitada es ya me quedé, no me puedo mover, o como mencionabas en tu caso hace varios años. Sin embargo, a ver, ¿hasta dónde puedes levantar el brazo? ¿Hasta dónde te puedes agachar? Todo eso tendremos que considerarlo. Y creo que sería un buen momento, a ver si los que ahorita nos están aquí siguiendo, sé que muchos son también alumnos, pónganos como su testimonio, cómo les ha cambiado, qué opinan, cómo se han sentido con las clases y los maestros también, qué han visto en sus grupos. Y mientras, platícanos tú estos cambios que has visto en tus alumnos, en tus grupos, en tus practicantes. Fíjate que quiero aprovechar nomás así como un poquito para dar un poquito de historia acerca de esta cuestión de lo del método. El método eh, ya tiene años de experiencia, el método, ya tiene bastantes años de experiencia fue todo lo que tú estuviste desarrollando, pero en relación a toda esa experiencia tiene poco tiempo en que habemos maestros certificados del método. Entonces, yo dentro del programa, para podernos certificar, había uno de los requisitos, era que diéramos clases comunitarias. Y yo tuve una gran oportunidad y ahí yo me siento súper afortunado porque de Sadak Yoga Country en aquel momento, cuando estaban Cintia y Omar acá en Monterrey, pues me invitaron a compartir este método con la comunidad de Sadak Yoga Country. Y pues la verdad es que en esta ocasión, fíjate que habíamos organizado una clase muestra y esa clase muestra era abierta al público. Todo el mundo que quisiera ir ahí a la práctica nomás se registraban y llegaban. Total que pues fueron alrededor de 10 personas con diferentes situaciones y condiciones de movilidad. Y pues la verdad es que yo cuando llegué y compartí una clase del método, justo ya, pues ya había terminado, ya había pasado mi examen y todo, o sea, ya prácticamente era como que el último requisito para poder obtener mi certificado. Pues nada, la verdad es que de la práctica habíamos planeado que íbamos a tener una frecuencia a la semana. O sea, íbamos a tener la clase tipo los miércoles o los lunes, no recuerdo qué día. Pues después de esa clase muestra, de estas 10 personas, 7 personas se inscribieron
y de esas 7 personas que se inscribieron dijeron, no, es que una clase no nos es suficiente, queremos más clases todavía a la semana. Y yo me quedé sorprendido, porque yo Abriste decía, con 3 frecuencias, ¿verdad? abrí con 3 frecuencias a la semana en Sadak Yoga Country y yo dije, esto es impresionante cómo la gente se sintió bien, gente que jamás había hecho nada de actividad física, personas que tenían años sin poder erguir su espalda, personas que necesitaban de un bastón para poder caminar y aparte un acompañante para poder llegar al chala. Eran personas de todo tipo, ¿no? O sea, había de todo tipo de padecimientos, de algunos crónicos degenerativos, algunas cuestiones de movilidad, había de todo. Y a mí me impresionó mucho cómo la gente conectó de inmediato con el método. O sea, si bien, o sea, Sadar Yoga Country ya tenía como muy establecida su comunidad y era como algo muy fácil, pero pues era algo prácticamente experimental, ese nicho, ese método, justo ahí porque no lo conocían. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención que de inmediato la gente quiso más. Y así lo estuvimos haciendo justo, desgraciadamente, hasta el año pasado, por estas cuestiones de salud, que tuvimos que retirarnos de las clases presenciales. Pero pues es algo que a nivel de cuando la gente prueba el método, ahí está, ahí digo, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo llegué para quedarme ahí y es parte de mi práctica. Entonces, Sí. bueno, ahondando A un ver, poco, nada más retomando un poquito, tú eres de la primera generación que iniciamos a certificar hace 3 años. Y como bien lo dices, pues aproximadamente esto empezó a gestarse, empezó a formarse, pues no hace 3 años, yo no sé, a lo mejor ya teníamos esta clase con otro nombre y bueno, yo me gusta decir esto, que era tanto el beneficio que yo veía que no me podía quedar con esto solamente para mí y para mis alumnos, entonces, o los practicantes de mis horarios. Y a partir de eso, bueno, sale la opción de llevarlo a más personas para que pueda todavía esparcirse. Y entonces, sí, de la primera generación, Gustavo. sí, yo estuve en la primera generación de justo cuando estaba estudiando el training avanzado de yoga para ser maestro avanzado de Sadar Yoga Institute. Y justo ahí en una de las especialidades fue que, pero pues yo me acuerdo que yo ya era practicante de Younger desde mucho tiempo más atrás, años atrás. Y yo me acuerdo que me acerco un día contigo y te digo de que, oye, dale, pues ya me toca hacer las especialidades. ¿Para cuándo el método de Younger for Longer? Y decía, no, ya pronto, pronto, pronto. Y para mí fue una gran sorpresa porque yo ya había terminado mis horas de especialidad y dije, no, es que yo no me puedo quedar sin este método que me ha hecho tanto bien. Y siempre ha habido esa necesidad en mí de que lo que a mí me hace bien, me gusta estar hasta cierto punto preparado para si alguien necesita y se acerca a mí a preguntarme, pues entonces yo lo puedo compartir, ¿no? Decir, ah, mira, yo te puedo ayudar de esta forma o hay otras personas que te pueden ayudar justo con esto, ¿no? Que eso es justo de lo que va mi cuenta de Instagram, de justo hacer como las recomendaciones y demás de cómo pueden cambiar su vida las personas a través del yoga. Exacto, genial. Primero cuéntanos un poco de este proceso dentro de tus practicantes y después nos Va. vas a comentar cómo ha ido evolucionando todo esto que aprendiste y cómo lo has ido aplicando. Uy, pues mira, justo, pues sí, o sea, el método lo he estado compartiendo desde hace 2 años y medio ya. O sea, son 2 años y medio de haberme graduado y de estar compartiendo clases de Younger for Longer ininterrumpidamente. O sea, yo desde ahí y desde hoy en día te puedo decir, Idalia, que eh, gran parte de mis clases no sé, un aproximado un 70% de mis clases son clases del método de Younger for Longer Yoga. ¿Y cómo Entonces, te sientes con eso? pues para empezar es algo inesperado. Yo no creí que fuera a ser algo que fuera a ser dominante en mi vida. Yo me veía dando clases del método de Pravesha, de Sadak Yoga Institute, porque pues era mi práctica. Entonces yo decía, esto es lo que más gente le interesa. Pero justo
este método de Younger for Longer Yoga llega a otras personas que los métodos, digamos, que más comunes en nuestras comunidades. Entonces, es un nicho de personas que estaban siendo desatendidas, que no tenían una opción para practicar yoga, no tenían una opción para hacer una actividad física. Y hoy en día, con este método, pues la verdad es que llegamos a personas que ya no tenían muchas veces ni esperanza. O qué más, hay personas que me han dicho como de que yo ni siquiera me imaginé que fuera a volver a hacer ejercicio. Yo nunca me imaginé que a mi edad, ya a esta edad, porque pues hay de todo. O sea, he tenido alumnos de 21 años, yo creo que fue el practicante más joven, justo ahí en el Chala de Country, que él es, bueno, en ese entonces él era jugador de americano, estaba en el equipo de americano del TEC. Iba a mis clases justo porque decía, es que yo necesito algo que me ayude a que mi cuerpo esté más tranquilo, más extendido. Y me acuerdo mucho de esa palabra que usaba de extendido porque para decir como que traía muchas contracturas en su cuerpo y esto era como el automasaje que se daba y eso es algo muy importante. Y pues nada, o sea, he tenido también la dicha de compartir con practicantes de la tercera edad que han tenido de todo tipo de limitaciones. No recuerdo muy bien a esta persona, a Gerardo, que justo está Gerardo, en tus testimonios del canal de YouTube, sí. de cómo él con su neuropatía no podía extender sus piernas y cómo poco a poco empezó a tener movilidad en los dedos de los pies, cómo poco a poco fue recuperando. Y no es cuestión de magia, no es cuestión de fe, no es cuestión de algo místico ni nada por el estilo. Hay ciencia detrás de esto. Y hay una ciencia que avala porque el método de Younger for Longer Yoga está funcionando y recupera la movilidad de las personas. Entonces, no es nada más como de que yo le tengo fe y algo va a funcionar. Es una cuestión de constancia, es una cuestión de constancia, sobre todo de estar muy presente. Yo he notado mucho eso, que cuando la gente logra estar presente a través de este método, pues hay muchos cambios que se van viendo, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo también muy bien de que estaba Heriberto. Heriberto había tenido un par de infartos cerebrales que le habían inmovilizado, Y un lado. sí, todo su lado izquierdo. Él necesitaba que alguien le acompañara para poder llegar al Chala. Él usaba un bastón para poder llegar al Chala. Y después de las prácticas, yo me acuerdo que él solo iba extendiendo su mano y decía, es que, o sea, yo me acuerdo que él tenía normalmente su mano así. Entonces, después de la práctica, como hacemos masajes con unas pelotitas, pues ahí él empezaba a extenderse su mano y decía, es que esto que logro hacer al día de hoy, eso no lo puedo hacer en años, que después de que me ha ocurrido el infarto. Entonces, un día yo ya estaba cerrando el Chala, ya me iba, y luego de repente vi que regresó y yo, ¿qué pasó, Heriberto? Y me dice, es que se me olvidó el bastón. O sea, ya no iba nadie que lo acompañara y aparte ya no usaba el bastón. O sea, lo usaba como más de costumbre en ese momento que porque en realidad lo necesitara. Había una persona que me decía, una señora, Isabel, me decía, es que no puedo creer que ya puedo juntar mis manos detrás de mi espalda. O sea, Y para vestirse, por para ejemplo, vestirse las algo súper mujeres. básico, algo súper básico. Y pues sí, yo la verdad es que yo no he estado enfocado nunca en que yo quiero que estas personas hagan tal cosa en específico, porque tú sabes que en la práctica de yoga nos desapegamos del resultado y solamente hacemos nuestra práctica. No sabemos en qué forma van a llegar los beneficios de esa práctica a nosotros. Pero ya cuando empiezo a ver que fíjate, una de mis alumnas, justo se llama Adriana, ella decía, no, es que sabes que acabo de tener una cirugía en el hombro y así, después de como 4 o 5 días, dijo, me mandaron una rehabilitación y esta va a ser mi rehabilitación. Y le digo, bueno, pero el médico te dijo que puedes practicar yoga. Sí, ya me dijo que puedo practicar yoga, que no tengo ningún problema. Pues iba hasta con el cabestrillo. Yo no sé si era lo más adecuado o no,
yo nada más le decía como de que, a ver, vamos a hacerlo todo con muchísimo cuidado y vamos a poner mucha atención en todo lo que estamos haciendo. Bueno, las prácticas de Younger for Longer Yoga fueron su rehabilitación. Entonces, ella nunca fue a la rehabilitación, el médico la estuvo observando, estuvo yendo a sus revisiones y de hecho en su brazo, que en el que tuvo la cirugía, tiene más movilidad a comparación del que no tiene la cirugía. Porque a esa es a la parte donde yo me refería con que no es como que te restaure, sino que más bien te lleva a un punto todavía más lejano y más arriba cuando muchas de las veces no creemos que podemos ser capaces de algo así. Y creo que si llegamos nada más con la firme intención o convicción de que podemos hacer un cambio en nuestra vida, no sabemos si a nivel mental, si a nivel físico, a qué nivel vaya a ser, vamos a ser capaces de observar cada quien un cambio. Y yo algo que les digo a los practicantes es que tú no sabes qué sorpresas tiene preparadas para ti tu cuerpo. Y pues sí, la verdad es que muchos de los practicantes que he tenido he visto, o sea, ha habido personas, fíjate, había una persona, ya me acordé también de ese mismo grupo, que tomaba medicamento para poder dormir. Después me dijo, me estoy ahorrando más de 3,000 pesos, o sea, porque ella luego lo hecho números. Y dijo, yo aquí me conviene más la clase de yoga porque con eso ya me relajo y puedo dormir. Wow. Había una persona también que tenía fibromialgia y decía como que, ya a partir de esta práctica ya es menos digamos como que lo fuerte del dolor que estoy experimentando. O sea, cada una de las personas ha tenido como un cambio, ¿no? O sea, muchos de esos cambios han sido a nivel físico, pero algunos otros también son a nivel mental. Y es que, Empieza desde la mente, claro. Oye, Gustavo, bueno, mira, sé que muchos ya conocen el método, que además pues es una marca y un método registrado, pero platícanos qué sería para ti como lo que es diferente, qué hace diferente o qué hace que se distinga Younger for Longer Yoga de otras clases o de otros métodos, o no sé. fíjate que hay una parte que nosotros cuidamos mucho como maestros de yoga y eso es algo que tenemos muy arraigado, que cuidamos mucho la alineación de nuestros alumnos, que esté alineado, que si bien somos geometría y que esa geometría nos da una referencia para poder determinar cómo podemos restaurar de una manera más adecuada nuestro cuerpo, el método de Younger for Longer Yoga para mí tiene técnica, que no todos los métodos tienen una técnica. Muchos nada más tienen como de que pon la mano ahí y nomás que se te vea un ángulo de tanto y ya con eso sabes que ya estás bien. Las técnicas son muchísimos factores, fíjate. Creo que tiene su propio método de respiración muy adecuado y muy explicado justo en cada uno de los módulos, porque si bien es un tema que tal vez muchas personas ya conozcan, aquí se llegan a aterrizar muchos conceptos. No nada más te dan el concepto, sino que te dan la parte de la práctica. Entonces, ahí cuando está toda esta parte experimental dentro de la certificación, es que tú te llega el momento de poder comprender cómo es que lo puedes compartir también con los demás, porque es un método, si bien está documentado, mucho es experimental, porque pues así es el método científico, ¿no? Experimento para poder luego documentar y entonces ahora sí ya establecerlo, ¿no? Y justo esta parte del método con todas estas técnicas de justo a dónde me tengo que enfocar, porque a donde llevo mi mente, ahí es a donde llevo yo mi energía, y no mi energía de una manera esotérica, una energía como ese concepto físico que existe y que luego entonces la gente puede comprender y ser sobre todo súper consciente, muy consciente de su cuerpo. Para mí el método de Younger for Longer Yoga es así, conciencia pura, y no una conciencia como de que, uy, ya estoy iluminado y ya estoy acá flotando. Es una conciencia corporal la que te da y una conciencia de poder decir, fíjate, todavía yo me acuerdo, hay una practicante que ella me decía, es que cuando dices, lleva tu atención a la articulación de la cadera cuando estamos calentando, yo no siento nada.
pero pues como quiera yo lo sigo poniendo ahí la atención y todo, ¿no? O sea, sí, sí, siguiendo las instrucciones. Pasa el tiempo y luego me dice, ya empecé a sentir. Y es esa parte donde tú decías también hace rato de que muchas veces tensamos parte de nuestro cuerpo que ni siquiera sabemos que estamos tensando, porque al final, o sea, a ti te dicen como que empuja y tensas o sea, empuja de cuestión de los brazos y uno en automático empieza a tensar toda esta parte de aquí, porque eso es a lo que estamos acostumbrados porque vivimos inmersos en el estrés. Hoy en día podemos liberar y decir, hay ciertas técnicas, que es justo de lo que para mí es único el método Younger for Longer Yoga, que hay ciertos breaks entre cada una de esta parte de que hago una serie de ejercicios, hago un break, porque aquí hago algo físico para poder liberar el estrés que se pudo haber acumulado y hago como un reset. Y en ese momento ya tengo la capacidad de continuar con mi práctica e ir profundizando un poquito más. Entonces, para mí son las técnicas, todas las técnicas que utiliza el método Younger for Longer Yoga, porque es muy completo, porque utiliza todos los recursos del yoga aplicados de una manera tan simple y tan digerida que todo el mundo lo puede entender. O sea, ya que, o sea, la gente ya sabe de lo que le estás hablando y tan es así que por eso yo creo que fue una de las cuestiones que, desde mi punto de vista, llevó al éxito de esta clase en el Chala de Country, de que la gente se enamorara del método con una sola clase y yo seguí continuando esa clase pues prácticamente todo el tiempo que tuvimos la oportunidad antes de esta situación de salud. Así es, y de hecho nosotros acá en Sadak San Jerónimo también tuvimos bueno, una experiencia similar con Betty, que pues estábamos allá en segundo piso, no teníamos elevador, en Country sí, y ella iba con 2 bastones y sucedió algo muy similar también. Un día llegó muy agitada, corriendo, porque se le hizo tarde, y ya cuando llegó me dice, ¡hey! Se me olvidó el bastón. O sea, ya no era uno, no eran dos, era ningún bastón. Y me dijo, y subí como de un pie en cada escalón, porque se detenía en cada escalón, ponía los 2 pies. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, es maravilloso ver estos cambios y ser parte de esa alegría y de esa que se sientan en comunidad también, porque vamos creando esta comunidad en conjunto. Sí, yo creo que esa parte de lo de la comunidad es algo muy importante. Fíjate que yo empezaba a experimentar esto en las clases del Chala porque me ha tocado la fortuna de compartir con personas que a partir de ahí empiezan a generar esta unión que es la reunión del yoga, que es justo la base de esto, ¿no? O sea, su raíz. Y empieza gente que por su misma hábitos y cuestiones de que pues ya está más limitado el movimiento y luego también es más complicado reunirse con más personas. Aquí en la comunidad de Younger for Longer Yoga empieza a existir este despertar nuevamente de estar en compañía con otras personas que, al igual que tú, aunque no específicamente de la misma manera, han tenido experiencias parecidas y han tenido experiencias que les han llevado justo a compartir y darse apoyo y darse ánimo. Y es una comunidad súper hermosa. La verdad es que yo sí estoy muy sorprendido de cómo la gente ahí llega a su grupo social. O sea, empieza como una clase, como la práctica de yoga, pero se queda como algo social. Y es Así es. hermoso. Oye, y cuéntanos entonces, ¿te certificas, tomas la decisión? Eh, Me imagino, ¿no? Tus clases en esta apertura que ya se queda permanente. Y bueno, ha pasado todo este tiempo. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Te quedaste ahí? ¿Hubo algún despegue? ¿En qué estás usando todo esto? Mira, fíjate que pues todo empezó el año pasado, que justo viene este cambio para muchas personas en donde ya no podíamos estar presencialmente con nuestros grupos, ¿no? Y pues ahora hubo una transformación en donde las clases se tenían que empezar a dar en línea.
Y pues obviamente de la noche a la mañana, pues también prácticamente dejamos de tener clases con las mismas frecuencias que teníamos anteriormente de manera presencial. Entonces había tiempo libre y de alguna manera yo llegué a mezclar mi práctica, ¿no? O sea, yo hacía mi práctica de Vinyasa Yoga y hacía mi práctica de Younger for Longer Yoga, porque luego aparte, pues en las clases en línea, si bien cuando estás dictando la clase de manera presencial, tal vez guías uno que otro ejercicio mostrando cómo lo haces, pero pues al final andas por todo el salón justo apoyando a todos los alumnos para que de alguna manera puedan pues tener como una mejor experiencia y mayores beneficios, ¿no? O sea, les ayudas a encauzar. Pero pues acá en casa, pues no te quedaba de otra más que hacer la clase, ¿no? O sea, y luego también observar cómo lo estaban haciendo. O sea, aquí en Younger for Longer desarrollas muchas habilidades, te vuelves multitasking. Entonces, también habilidades de vida que vas desarrollando, ¿no? Poco a poco. Y pues llegó un momento en donde yo me acuerdo que de alguna u otra manera, pues siempre estamos también, que esta es otra parte muy importante de la certificación. En la certificación, pues terminas, obtienes tu certificado, pero estás en una educación continua, porque Idalia, siempre estás tú buscando cómo ampliar el conocimiento, cómo cada generación va teniendo un plus, ¿no? Cada generación tiene algo nuevo y los que estábamos atrás lo tomamos retroactivo. Siempre, de alguna u otra manera, tenemos esa oportunidad de tener la educación continua y seguir aprendiendo. Entonces, esto nunca se termina. Tal vez la certificación la tomas una vez, pero estás en constante aprendizaje, ¿no? Y pues nada, la verdad es que tu último workshop, taller que hiciste, masterclass del core, a mí me inspiró muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando llegué, pues era un domingo en la mañana, ¿no? Cuando nos hiciste favor de Sí. compartirnos pues tus conocimientos y todo lo que ya habías hecho. Y justo ahí para mí fue algo muy importante de, a ver, vamos a usar como parte del mismo método, ¿no? Vamos a hacer pulsaciones y vamos a hacer esta respiración. Y para mí fue algo muy interesante que dije, a ver, esto yo ya sabía desde antes, desde que estudié la certificación, que esto me iba a servir para mi práctica personal, pero no había esa conexión todavía hasta ese momento de poder decir, bueno, pues entonces ahora ya tengo más herramientas para que mi práctica personal vaya evolucionando, ¿no? Entonces yo estaba en la parte resignada de que pues yo hasta aquí llegué y ya eso es lo que voy a hacer yo de mi práctica personal, a menos de que ocurra un milagro, ahí sí ya. Y, y con lo que estuve aprendiendo en ese workshop lo empecé a integrar en mi práctica personal. Y luego dije, bueno, ¿y si empiezo a integrar otros elementos de técnicas de Younger for Longer Yoga a mi propia práctica? ¿Qué pasará? Bueno, a partir de esto yo he empezado a incluir y hacer, pues sí, justo aterrizar todas estas técnicas y prácticas de Younger for Longer Yoga a mi práctica personal. Y a partir de ahí he empezado a notar un cambio. Un cambio que es a nivel mental, como les he platicado desde hace rato, porque quiero que quede muy claro que no es algo físico nada más. O sea, es como un 360 grados todo esto que te aporta Younger for Longer Yoga, sino que también en la parte física. Y empecé a observar cómo mis músculos llegaban a extenderse mucho más de lo normal, porque ya estaba yo incluyendo la práctica de Younger en una práctica que tiene pues otras características diferentes, ¿no? Que es la práctica de la vinyasa. Y empecé a observar que me siento menos, pues tengo una menor, digamos, como consecuencia de a veces extenderme, porque yo en lo personal, después de hacer una práctica de vinyasa, normalmente, pues, siento todos mis músculos que se extendieron y en algunas ocasiones es algo incómodo, pero porque yo sé que mi cuerpo se está restaurando a partir de esta práctica y sobre todo, más que restaurando, se está rehabilitando. Está llegando a lugares en donde no había estado llegando. Pero ahora, incluyendo las técnicas de Younger for Longer Yoga, ha sido
atenuar todas esas consecuencias de incomodidad que en algún momento pude llegar a sentir, que ya ahora ya es diferente. Y sobre todo, hoy en día, Galia, te puedo decir que en mi práctica personal ya después de, ya no hay una postura que haga, una sola postura en donde haya incomodidad. He encontrado el día de hoy la comodidad y la estabilidad en las posturas. Cuando antes yo daba la vida ahí en la postura con tal de hacer el pretzel, ¿no? Y de hacer la cosa acá, la faramaya para poderla subir a Instagram. Y hoy en día ya puedo hacer cosas que antes no podía y observo cómo, porque pues al final de cuentas, esto de ir documentando en Instagram todo tu diario de yoga asanas, pues te da la oportunidad a ti mismo de observarte, ¿no? De observarte cómo estabas antes y cómo vas avanzando. Y me siento con más fuerza, me siento con más flexibilidad y sobre todo con más conciencia para tener estabilidad. Ya mi mente ya no, ya está mucho más concentrada que antes. Antes yo me sentía concentrado, no era como que antes yo no lo tuviera, pero hoy en día he experimentado que se puede llegar todavía mucho más a lo que estaba acostumbrado. Y eso mismo que han estado experimentando los practicantes de Younger for Longer Yoga, lo he estado yo también experimentando, integrando Younger for Longer Yoga en mi práctica personal. Entonces, llega un momento en que yo ya estoy tan comprometido con mi práctica que estoy esperando también una vez más el momento del día en que puedo llegar a integrar todo esto que he aprendido, porque cada vez más y más y más mi cuerpo ha tenido más sorpresas que me ha estado regalando durante mi práctica, ¿no? O sea, tan es así lo que te dije hace rato, ¿no? De que poder hacer yoga nidrasana o cualquier otra postura que yo antes decía, pues no, ya no la voy a poder hacer porque pues entre que me sobra carne aquí, por no decir grasa. Por favor, no, ¿cuál? Y Oye, pues, pero, ajá, esta parte primero, aceptarnos al día de hoy, pero ir observándonos al día de hoy y hacer la modificación de la postura al día de hoy. O sea, a lo mejor ayer me salió perfecto, a lo mejor mañana me sale la mitad, pero ¿qué opción tengo hoy? Y soy entonces, amoroso conmigo en ese sentido. ajá, Sí, por supuesto. Y bueno, entonces ya que usé este laboratorio que tengo de cuerpo para experimentar, ahora sí ya he ido a compartirlo con los practicantes de Vinyasa, con los métodos de técnicas de Sadhak Yoga. Entonces, ahora que he estado dando estas clases, integrando técnicas de Younger for Longer Yoga, he notado cómo los mismos practicantes han tenido un cambio en cómo enfrentan este hecho de ir como a un nivel un poquito más, porque pues antes les ponía las clases y pues tienen su nivel de dificultad, por supuesto, pero ahora que llegamos aquí al punto en donde les decimos, uy, vamos a tener que ir bajando lento, muy lento, más lento todavía. Eso implica muchísimo más reto para las personas el ir haciéndolo súper despacio. Entonces, ha llegado practicantes que me dicen de que, uy, no, hombre, es que, o sea, aquí estás cultivando mi paciencia, ¿no? Con esta práctica. Y pues la verdad es que sí, o sea, sí, sí, no de una manera extremadamente deliberada, pero sí estamos practicando la ciencia de la paz a través de esta práctica en específico de Younger for Longer Yoga. Y les cuesta trabajo en un principio, porque estamos tan inmersos en este estrés de la vida diaria, de que todo lo tengo que hacer corriendo y ese maltrato diario que estoy acostumbrado a hacerme, que cuando alguien me dice, lo tengo que hacer lento, a las practicantes de Sadhak Yoga virtual me acuerdo que les decía, que ahorita vi que se conectó Carmen, les decía, lento, más lento, como una tortuga, más en cámara lenta todavía, la tortuga más lenta es la que gana. Y pues sí, la verdad es esa, de que cómo me voy a dar yo oportunidad de que haya esa sincronía de mi cerebro con mi cuerpo, para entonces tener mayor beneficio a la hora de que entro a la postura. Porque si entro rápido, voy a lo mejor entrar así, todo encorvado. Voy a estar todo cucho, todo y pues no voy a obtener el mismo beneficio y el mismo resultado que si luego con conciencia, despacio, lento. Esa palabra de lento, sin prisa, porque vivimos en la prisa,
Respira. constantemente, respira profundo, no nada más respires, ¿verdad? Oye, Y ¿sabes? Perdón, me estoy acordando mucho de Blanquita, una de las alumnas, una de las practicantes en San Jerónimo, que un día llega y me dice, ¿sabes qué? Tuvo ella un evento, una situación en su familia, algo muy emocional, y llega y me dice, ¿sabes qué? No te imaginas cómo me acordé de ti, pero cómo se acordó mi esposo y me lo mencionaba. Y yo, así como, ¿de qué hablas? Entonces, que le decía a su esposo, respira, y también le decía, crece, 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 o sea, porque justo lo que vamos haciendo, pues, es encorvarnos, y una como de las palabras o de las frases muy comunes mías, o también de ustedes, es de crece, o sea, haz espacio. haz espacio, Bien, sí. exacto, entonces me dice, no sabes cómo me sirvió pero a mí me impactó porque además no solamente esa información que estaba en la clase fue con ella, sino que ella se la transmitió a su Pues, esposo y luego sí, su esposo le da como esa, pues, impulso retro, porque creo que era, no estoy muy segura, fue un fallecimiento en su familia, entonces, pues imagina, o sea, toda la parte emocional y también cómo se fue transformando su postura. Y me dice, yo pude estar bien en ese momento a partir de esto que hemos aprendido y que hemos practicado acá. Entonces dices, bueno, una de mis frases y allí en una de mis fotos está yoga para la vida. O sea, no es yoga para solamente la postura o como para la foto, sino completamente para la vida. fíjate que había una parte que luego yo te lo platiqué a ti y lo quiero compartir aquí con las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Pues nada, yo la verdad es que lo que aprendían ahí en la práctica, yo les decía, a ver, aquí es donde venimos y lo experimentamos, pero nos lo vamos a llevar de tarea. Y luego la próxima clase vamos a tener examen. Y entonces, obviamente era una broma porque no hacíamos exámenes escritos, pero lo que sí es que tratar de que tus practicantes o los practicantes más bien con quienes compartes, pues de alguna manera se lleven esas experiencias, es yoga para la vida diaria. Ahí ya es cuando lo estás aplicando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en algún momento vimos el tema de músculos protagonistas y antagonistas en Sadar Yoga Virtual, ¿no? Porque me encanta compartir ese tipo de temas con los practicantes, como para que sepan que hay toda una ciencia detrás de esto y hay anatomía detrás de esto, que no es nada más como una parte de, pues nomás que fue armado el método así como que al aire, ¿no? Porque pues hay años de estudio y de experiencia que, que luego les decía, a ver, vamos a hacer cosas en la vida diaria, a ver, y ya había el ejemplo, a ver, vamos a ver dónde estamos aplicando músculos protagonistas y antagonistas, cuando me subo al coche, cuando cargo el bote del agua, cuando hacemos tal y tal cosa, y para saber entonces, a ver, y tengo que tener conciencia de cómo mover mi cuerpo, claro, porque las posturas de Younger for Longer Yoga te dan esa higiene postural que necesitas para tu vida diaria. Entonces, ¿cuál es la mejor forma y la manera más adecuada para ti? Es lo que estamos viendo aquí en la clase, eso es lo que vas a aplicar en tu día a día. A partir de ello, tú vas a empezar a hacer un cambio y a sobreescribir tus hábitos. Entonces, ahí es donde, cuando tú dices, en los ejemplos de la clase, porque a mí se me quedó muy grabado, y yo se los digo como de broma, de que, a ver, alza el brazo, pero la caja de las galletas está más arriba. Ah, lo alzan, pero hasta lo extienden, ¿verdad? A ver, ahí cómo si lo pudiste extender, porque ya estaba ahí el premio de la galleta en tu mente, ya sabías que eso venía por ahí, ¿verdad? Y pues nada, son los ejemplos que de alguna manera digo, cada quien ya a través del método, uno le va poniendo pues su sello y su identidad, pero tú nos compartes ese tipo de casos de cómo podemos hacer que la gente lo lleve a su vida diaria. Sí, me encanta. Fíjate, para los que pues no lo conocen, esto no es solamente yoga, esto va mucho más allá y me gusta, soy mucho de ejemplos, yo creo que ya se dieron cuenta y estos ejemplos pues que nos hacen conectar, ¿no? Y el ejemplo que les pongo es de que, a ver, pues yo traía así como mi costalito de herramientas, pues de muchos temas, no sé, pues
ya estoy en 53 años, entonces 53 años o 50 años cargando ese morralito, fui sacando mis herramientas, las puse en el NutriBullet, bueno, o cualquiera, y sale el Younger for Longer Yoga. Entonces, no es solamente que estemos haciendo posturas, no es solamente yoga asanas, y también esa es una de las características pues muy importantes. Bueno, hay muchas, pero para que de repente vemos, es que yoga para personas mayores o adultos mayores, y no es como realmente una buena aplicación, ¿no? De los props o de las secuencias, o sea, no es solamente que los dejes sentados o que los pongas con materiales. A ver, hay muchas cosas que considerar, y tuve la suerte también de tomar, fíjate, un diplomado en envejecimiento saludable. Entonces fue como una de las cerezas del pastel, porque y como bien dices, o sea, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy tratando de aprender, pero de compartírselos también a ustedes, no solamente a los que están en esa generación, sino a todos y a los practicantes. Entonces, la idea es siempre tener nuevas herramientas y estar al pendiente de los nuevos estudios, de las nuevas publicaciones, porque nos quedamos a veces con las versiones de los textos que fueron publicados hace no sé cuánto. Sin embargo, así como, otra vez los ejemplos, así como el teléfono cambia su modelo y hay actualizaciones y todo, también esto sucede en el mundo en general, y sobre todo si estamos al frente de un grupo con personas donde estamos tratando de brindarles lo mejor, pues creo que es súper interesante e importante estar actualizados. Sí, definitivamente. Como decía hace rato, esto no termina cuando te gradúas y te certificas. Esto es algo de toda la vida, porque luego aparte hay algo que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando iba a tus clases, que luego también las demás practicantes decían, es que yo siempre vengo y siempre es una clase diferente, nunca se repiten, Sí. nunca es exactamente igual. Entonces, está la parte en donde tienes que hacer esta parte de experimentar contigo mismo, porque es parte del mismo método y, o sea, tienes que ir a tu casa y experimentar antes de que le digas o que lo compartas con algunas personas, ¿no? El método. Tienes que experimentarlo y luego después tienes que seguir estudiando. Y Dalia, creo que tú nos has favorecido mucho o nos has facilitado, es la palabra, facilitado mucho este aprendizaje, porque luego aparte ya no tenemos que andar buscando. Tú nos tienes ya ahí todo resumido y ya nada más es como llegar al buffet y servirte de todo lo que hay ahí de conocimiento. Y a mí que me encanta aprender, pues por supuesto que cada cosa que nos compartes, yo estoy ahí como que siempre como que, a ver, y ahora de aquí qué voy a poder hacer e implementarlo, obviamente, ¿no? Implementarlo primero contigo, probarlo y luego ya sobre la experiencia compartir con los demás. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Gus. Esto ha sido de verdad maravilloso, que desde tu experiencia, y sobre todo que eres de esta primer generación, vengas comentándonos como toda la evolución y cómo has implementado. Y mencionabas hace rato este workshop, esta clase especial del CORE, de activando tu centro del poder. Entonces, bueno, esta fue un bonus que tuvimos. Sin embargo, lo vamos a tener on demand, va a estar ahí. Es un súper taller, 3 horas, donde vamos a la parte de práctica, pero vamos a teoría. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? A mí me encanta. Pues sí, y la verdad es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo he estado en constante aprendizaje y no solamente aprendizaje, porque yo creo que, porque fíjate, tenemos acceso al conocimiento, pero hasta que no lo ponemos en la práctica, pues no es que llega esta parte transformadora de tu vida. Cuando me invitaste y que me puse a hacer como toda esta recapitulación de todo lo vivido en estos 2 años y medio de compartir el método con las personas, me he dado cuenta de lo afortunado que he sido, porque justo
recibido mucha retroalimentación y mucho cariño de todas las personas. Entonces eso me hizo darme cuenta de que soy una persona muy, muy, muy afortunada porque este método de verdad es un método muy amoroso que ha venido a cambiar no solamente mi vida, sino que esto se ha permeado en todas estas personas que han estado a mi alrededor, ¿no? Hoy, al día de hoy, yo tengo la fortuna de que mamá, que es una persona con algunos padecimientos, ya no la detienen a, pues prácticamente a nada. Es una persona aparte muy aventurera, en espíritu sobre todo. Y me llama mucho la atención cómo al día de hoy con el método de Younger for Longer Yoga, con un año de práctica, ha cambiado mucho su vida. Hace rato vi que se conectó y justo me hizo recordar esta parte de cómo su vida ha cambiado. Últimamente, pues te lo he compartido, Idalia, que me ha dicho que ha tomado 2 clases seguidas cuando yo jamás me lo hubiera imaginado que una persona que no tenía actividad física al día de hoy tenga la energía suficiente, administrada, para poder llevar una vida mucho más activa de lo que podía ser. Entonces, tal vez ella tenga una edad cronológica al día de hoy, pero este año ha servido como para irle bajando la aguja, revertir el efecto. Ah, mira, ahí está escribiendo, ahí está mamá. Sí, a ver, dice, gracias Idalia, gracias Gustavo, ayuda, apoyo y cariño, recibo todo siempre, así es, bendiciones para ustedes. Gracias, Gloria, la verdad, sí, una belleza, Gloria, sí es cierto, Claudia. Me encanta justo ese momento cuando dices, oye, es que mi mamá, mi familiar, mi practicante era el que estaba en el sillón todo el tiempo por diferentes causas y ahora no solamente una práctica, hace 2 y queda con toda la energía y sigue, no es de que me quede, de que ya no puedo, no, no. Va desde ese cambio interno, físico, mental y espiritual. Me gusta pensarlo así. Claro, sí, definitivamente. Fíjate que yo creo que el hecho de que cuando empezamos la clase, que también les preguntamos a los alumnos cómo se sienten, les damos la bienvenida a estas personas nuevas también, que yo no había visto como esa forma de acoger a la gente para que desde un momento, desde un primer momento, la gente se sienta completamente acogida, protegida, pero no una sobreprotección de no hagas nada, yo hago todo por ti, sino más bien protegida en el de que confía en que voy a estar aquí para ayudarte y para que de esto sea un mayor beneficio para ti. Y esto hace que la gente luego note el antes y el después de la práctica. Y eso es lo que los hace regresar una y otra vez a la práctica. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Idalia, por todo esto que has compartido con todos nosotros. No, no, gracias a ustedes porque también ustedes escucharon ese llamado. Puedo yo estar aquí ofreciendo, pero si no escuchan el llamado de su corazón, de que resuenan con esto, Younger for Longer Yoga Vital no sería lo que es en este momento. Pues, Me encantaría, Gustavo, que platicara, bueno, así como ya casi para finalizar, ¿qué les dirías a estas personas que están pensando en que si se inscriben o se inscriben? Ahorita estamos con la 5ª generación, tenemos gente maravillosa de diferentes partes del mundo, pero digamos para la siguiente generación, ¿qué les dirías? pues mira, yo no me encanta hacer esta parte de querer convencer a la gente porque yo creo que la gente está preparada y cuando está preparada llega a ti. Si están ahí y ya preguntaron es por algo. Esta parte de la resonancia que dices tú ya, o sea, es confiar. Es confiar porque todos llevamos dentro de nosotros esa sabiduría divina, esa sabiduría divina que es la que luego nos hace conectar entre individuos y entre personas, que es justo esa conexión, es la que nos da el yoga porque la reactiva esa conexión que hay entre todos nosotros como seres humanos porque de eso se trata yoga, ¿no? Yoga es la unión y la reunión.
ahí está toda esa información de que ya estás listo para tomar esta certificación. Esta certificación, hasta se me suena la garganta, la verdad, estoy súper emocionado porque ha cambiado mi vida, definitivamente. O sea, soy otra persona después de esto. Y no es algo como un curso que de alguna manera te vaya a hacer un milagro ni nada por el estilo. No, o sea, es esfuerzo, pero un esfuerzo aplicado que rinde frutos desde un principio. O sea, yo no lo veía así, fíjate, pero te rinde frutos a nivel económico. Prácticamente el 70% de mis ingresos es gracias a Younger for Longer Yoga. Entonces, ya viéndolo con datos duros. No solamente eso, sino que ha hecho que haya una unión entre mamá y yo también más fuerte de la que ya existía, porque ya tenemos esta parte en común de que ya hablamos un mismo idioma, que es el idioma de Younger for Longer Yoga. Entonces, hace que tus conexiones y de tus relaciones sean más fuertes todavía. Ha cambiado en el sentido de que comparto con otras personas y una parte de mí, que al final de cuentas es una parte de ti, una parte de Idalia que se quedó grabada en Gustavo y esa parte de Gustavo que se queda grabada en cada una de esas personas como practicante y no como Gustavo, sino como más bien el facilitador de Younger for Longer Yoga. Ha llegado este método a tantas personas a cambiar su vida, a volver a tener un estado de ánimo más saludable y demás. O sea, ha transformado las vidas de muchas personas. Y yo que lo he visto, como con su práctica constante nada más, ha cambiado su vida a tal grado de decir, esto yo ya no lo dejo. Ya no lo dejo y antes tal vez practicaba una vez, ahora son 5 veces a la semana, ¿no? Ahí está el caso de Emma. Emma está en esa yoga virtual que dice, ahora que estoy en línea, pues claro que yo practico todos los días, ya no está el pretexto de ir en el coche. Entonces, no lo dudes, esta es una oportunidad de una sola vez en la vida. Si bien va a estar disponible muy probablemente por muchísimos años más Younger for Longer Yoga y a lo mejor tú y yo ya no vamos a estar aquí y ese método va a seguir existiendo, Idalia, porque pues es algo que llegó para quedarse. No es algo temporal que esté relacionado con tú y yo como personas o los demás maestros que estén certificados, sino más bien esto va a llegar para cambiar a muchas personas en el sentido de mejorar su movilidad, su independencia, el hecho de que puedan recuperar su autoestima, su seguridad, y eso es invaluable. Aquí nos dice Ángeles, dice Gus, yo sí amé tu clase y por eso entré. Gracias. Sí, así como muy rápido, esto, ¿por qué sienten o por qué está esta empatía también con estos practicantes o con los practicantes y el método? Yo tuve la inspiración principal, fueron mis papás. Tuvimos situaciones muy complicadas de salud con mis papás, mi hermano, que es más joven que yo inclusive. Entonces, a partir de eso y viendo también la necesidad de acomodar todo lo de este costal para llevar los beneficios principalmente a mí y a mi familia. Primero era como así mi círculo pequeño y después mis alumnos particulares y luego mis clases y luego se fue haciendo grande. Entonces, así es como nace esto. Entonces está comprobado y nace literal desde la parte más genuina de amor y de querer compartir el beneficio y está comprobado. Entonces, pues me llena de emoción, me llena de satisfacción, de verdad que no, es algo maravilloso para mí tener como esto ahorita de que les gustan tus clases, porque hay un pedacito de todos ahí. Claro, Entonces, por pues supuesto. estoy muy, muy feliz, muy contenta. Podríamos quedarnos aquí 3 días, pues, Sí, pero platicando. platicando. Y bueno, están llegando todavía o apenas algunos. Sí. Les digo que se va a quedar grabada esta charla. Si quieren, la pueden ver en un momentito más, compártanla. Tenemos ahí en el enlace, bueno, en mi biografía está el enlace para que vayan a mi página web y ahí está el mapa donde hay pues con los contactos de todos los maestros, ahí está el contacto de Gustavo, sigan también a Gustavo y tenemos muchos de los maestros, me incluyo, clases en línea, hay algunos que están dando clases presenciales, clases particulares, entonces
pues tenemos todas las opciones. Ahí están también los videos en YouTube de algunos testimonios y pequeñas charlas. Bueno, tenemos muchísimo contenido. Sí, si me permites, voy a leer un mensaje que llegó aquí hace rato de Norma, que es Claro. justo la base y lo que es Younger for Longer Yoga. Dice, si practicas yoga es cierto que los años no pasan por el cuerpo. Revierte los años con salud y gran vigor. Y esto es algo muy cierto. Y justo en las prácticas de Younger for Longer Yoga estamos revirtiendo muchos de los efectos que nos hacen envejecer. Por eso Younger for Longer Yoga es justo este método que yo a veces les digo a los practicantes que es como una máquina del tiempo. Vamos a meternos aquí en esta clase de la máquina del tiempo para retroceder un poquito, ¿no? Vamos a revertir el efecto del paso del tiempo en nuestro cuerpo. Exacto. Fíjate que mañana tenemos el módulo 2 de esta generación y nos toca iniciar con el tema del cerebro. ¿Qué sucede al hacer yoga y el cerebro y en general? Pero hubo esta semana una lectura muy interesante que me encontré donde hay una gran relación con el cerebro y nuestras arrugas. Y esto no quiere decir que Younger sea como que me voy a ver, me quiero ver solamente joven. No, es joven desde adentro. Quiero unas articulaciones fuertes, pero flexibles, mis músculos que se puedan, que me permitan esa vida funcional. Entonces, Malala, sí, quinta generación, ahí está, genial. La idea es esto, tener un cuerpo cada vez mejor, más funcional. Esa es la idea, yoga para la vida. Entonces, pues ha sido una charla súper interesante, Gustavo. Pues, ¿qué te digo? Te quiero mucho, Yo muchísimas también te quiero gracias. mucho. Y pues me encanta que además estemos aquí compartiendo diferentes generaciones, los que nos estuvieron acompañando, vi que se conectó Gladys también, primer generación, ahí en Reynosa, que tiene unos casos impactantes también. Después la vamos a tener de invitada seguramente, pero pues nada, síganos en nuestras redes, tenemos ahí contenido de interés, estamos en younger4longeryoga.com, donde puedes encontrar los contactos, los accesos a, pues aquí ya estás en Instagram, pero tenemos Facebook, está YouTube, estamos en Spotify, tenemos un blog y muchas ganas de compartir siempre, con mucho amor. Pues te abrazo, Gustavo, muchas gracias a todos los que se unieron, a todos los que van a ver esta charla después. Felicidades a la quinta generación, de verdad a todas, pero especialmente a esta pues que está iniciando. Y creo que alguien aquí justamente lo menciona, dice excelente y muy motivadora esta charla, claro, porque como mencionábamos, de repente entramos y no sabemos, a ver, ¿para dónde? ¿Sí me va a servir? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es más de lo que yo les puedo decir, aquí está. Y pues muchísimas gracias. ¿Algo, una palabra? ¿Con qué te quedas? Una palabra, una Pues frase. sí, transformación. Younger for Longer Yoga para mí, en mi vida, es transformación. Excelente. Pues muchísimas gracias, que sigamos transformándonos todos en estos mejores seres, más saludables, con más bienestar cada día, y si les podemos ayudar nosotros, con mucho gusto aquí estamos. Que nos veamos muy prontito, muchas gracias a los que se conectaron, Gustavo, muchas gracias y Muchas gracias a bonito ti. día. Carmen, que Gracias. está, gracias Carmen, que está en esta quinta generación. Ella empezó de practicante y ahora está ya de alumna en la certificación. Felicidades. Pues nos vemos pronto, entonces. Muchas gracias, chicos. Felicidades a todos. Muchas Felicidades, gracias. gracias. Un abrazo, Gus. Hasta pronto. Hasta prontito, bye bye.